Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio con la presentación del caso, presentado por Jesús Miguel Mosquera Guerra, asesorado por la docente Liliana Estupiñán Sánchez. Continuando con el motivo de consulta, ella ingresó el 3 de julio refiriendo mucho dolor en el abdomen. En la historia clínica quedó anexado como paciente femenina de 28 años de edad de origen venezolano, quien refiere que hace 2 meses tiene sensación de masa en hipocondrio izquierdo, inicialmente no dolorosa de crecimiento progresivo, con aparición del dolor hace un mes. Actualmente ingresa con cuadro clínico de exacerbación desde hace 4 días del dolor y gran distensión en mi abdomen izquierdo asociado a astenia, adinamia, hiporexia y pérdida de peso aproximadamente unos 7 kilogramos en el último mes. Al momento de su llegada le realizaron un hemograma, el cual se evidenció que tenía leucocitosis marcada de predominio neutrofílico, una anemia severa, una trombocitosis severa y unos ácidos elevados. Los signos vitales tomados fueron tensión arterial de 125/70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.3 grados centígrados y una saturación de oxígeno de 100%. Damos inicio con el recuento cronológico, en el cual evidenciamos que el día 11/06 del 2020 ella se realizó una ecografía abdominal porque pues tenía la presencia de la masa en el abdomen. Aquí pues mediante este examen se logró identificar que el riñón izquierdo estaba aumentado de tamaño y múltiples cálculos tenía en el riñón izquierdo. Pero pues este examen necesitaba otros complementarios para así poder dar un adecuado diagnóstico. Por eso requirieron TAC abdominal contrastado multifásico. Y también se encontró mediante la ecografía abdominal total un pólipo vesicular. Antes de entrar al hospital, la paciente presenta unos paraclínicos, en los cuales se puede evidenciar que presenta un hemograma con leucocitosis neutrofílica. También evidenciamos una anemia severa y unos ácidos elevados. Por tal motivo es que se recomienda iniciar hidratación para así hacer un control de los ácidos en 6 horas y evaluar la tasa de filtración glomerular. El día 4 de julio del 2020 se le realizó a la paciente un parcial de orina, en el cual se encontró que hay presencia de bacterias, los leucocitos están elevados, la hematitis se encuentra un poco por encima del valor normal y presenta moco. También fue llevada a hospitalización cirugía, en el cual después le realizaron un urotac, en el cual se presenció hidronefrosis. También impresiona el cálculo renal en la zona ureterovesical izquierda, que pues esto nos indica que hay sospecha de pielonefritis santoegranulomatosa, que más adelante pues hablaremos de ella. El día 6 de julio se le realizó un ajuste a la dipirona que se le había colocado el primer día de llegada al hospital. Y también se le recomendaron otros medicamentos como lo son acetaminofén tableta 500 miligramos que se da un ramo cada 8 horas, iosina, butilbromuro, tableta de 10 miligramos, una tableta cada 8 horas, esomeprazol por tabletas de 20 miligramos que se debe dar una tableta en ayunas y piperacilina, tazobactam 4.5 gramos vía intravenosa cada 8 horas. También se le hizo la transfusión de hemoderivados de 2 unidades de sangre porque requirió por la anemia severa que conlleva la paciente. Anemia que nosotros podemos correlacionar con los cálculos que se aparecen en la unión ureterovesical de riñón, porque esto afecta la cantidad de hemoglobina que se encuentra en el cuerpo. Al siguiente día, el 7 de julio del 2020, se le realizó una uroresonancia, en el cual se evidencia el incremento del riñón izquierdo, se confirma la nefrolitiasis izquierda y se confirma el tamaño del cálculo coraliforme, que es de aproximadamente unos 5 centímetros de diámetro. Lo preocupante de este cálculo es que se encuentra entre la unión de los grupos caliciales y la pelvis renal, lo cual condiciona a una hidronefrosis severa
y una bolsa hidronefrótica que puede tener posible sobreinfección asociada. Al siguiente día se le realizó la suspensión del ertapenem y también se le realizó la prueba de Coombs, la cual se puede hacer de forma directa o indirecta. La forma directa es aplicar anticuerpos en la sangre y la forma indirecta es aplicar anticuerpos en el suero de la sangre. Nos dio un resultado positivo, lo cual quiere decir que hay anticuerpos que se adhieren a los glóbulos rojos y pueden causar su destrucción. Es decir, acá lo que se busca es mirar enfermedades autoinmunes de la sangre. Al siguiente día se le realizó la suspensión del ertapenem y también se le realizó la prueba de Coombs, la cual se puede hacer de forma directa o indirecta. La forma directa es aplicar anticuerpos en la sangre y la forma indirecta es aplicar anticuerpos en el suero de la sangre. Nos dio un resultado positivo, lo cual quiere decir que hay anticuerpos que se adhieren a los glóbulos rojos y pueden causar su destrucción. Es decir, acá lo que se busca es mirar enfermedades autoinmunes de la sangre. El día 16 del 07 del 2020 se le realizó una nefrostomía derivativa izquierda. También se le realizó una transfusión de 2 unidades de hemoderivados. Y las recomendaciones que nos dieron para eso fue que debe tomarse una tensión arterial cada 15 por lo menos 2 horas. Dejar el catéter de nefrostomía a libre drenaje. Vigilar la hematuria y realizar irrigación con 10 cc si se presenta de pronto hematuria, cada 4 horas. Vigilar también los signos de irritación peritoneal, no se debe dar nada por vía oral por lo menos 4 horas y mantener reposo absoluto si se presenta hematuria. Aquí también otra recomendación que nos dieron es que fue tomar bastante agua. El día 17 del 07 del 2020 se realizó el procedimiento de esófago-gastroduodenoscopia, que presenta los siguientes hallazgos. Lesión de la unión esófago-gástrica en estudio. También se presentó un sangrado moderado de la unión postbiopsia, una gastropatía eritematosa antral y se evidenció deformidad gástrica por compresión extrínseca. El procedimiento solamente se pudo realizar hasta el ángulo esplénico porque no se permitió mayor movilidad, entonces hasta ahí se detuvo el procedimiento, pero pues hasta donde se realizó todo se encontraba, la mucosa se encontraba en estado normal. Ya el día 20/07 del 2020, el paciente refirió pasar buena noche, pero persistió un dolor asociado a signos de inflamación local en zona de nefrostomía, es decir, en la zona donde se encontraba la nefrostomía pasaba por un proceso infeccioso. El día 21/07 del 2020 se le tuvo que transfundir de nuevo 3 unidades de glóbulos rojos porque la hemoglobina no se mantiene estable, entonces pues requiere el soporte transfusional. También se reportó una tasa de filtración glomerular de 67.53 milímetros sobre minuto, la cual nos quiere decir que se encuentra en estadio 2. A los 2 días se le realizó una gammagrafía renal, pero pues estos resultados los cogió la junta virtual para hacerle un estudio y no muestran reportes. El día 24/07 del 2020 decidieron suspender la dipirona y al siguiente día le realizaron el renograma isotópico y filtración glomerular, pero pues se lo realizaron, pero los resultados salieron hasta después. Al siguiente día se le iba a dar de alta, pero pues no se pudo esto porque pues presentó una taquicardia con febrícula de 37.8 grados centígrados y tuvo un evento de vómito, por lo cual se siguió entonces el tratamiento de la ampicilina más surbatán, ya que presentaba el Proteus mirabilis. Ahorita vamos a hablar de los aspectos positivos y negativos. En los positivos encontramos que tenía un buen acompañamiento familiar y una buena red de apoyo. Esto fue por parte de su esposo y de su hermano que les prestaban esa atención y esa dedicación a ella. También el personal de enfermería estuvo pendiente 24 horas. La paciente era una usuaria joven, lo cual permitía un mayor entendimiento o mayor facilidad de entender la situación actual de su patología y de los medicamentos que le estaban administrando. Ya en los aspectos negativos tenemos que hubo una falta de valoración, ya que no se pudo realizar una valoración integral de forma presencial por la dificultad que estamos pasando, que es la época del COVID. También tenemos las dificultades económicas, ya que ella nos comentaba que el señor esposo solamente trabajaba lavando carros, pero pues en esta época casi no había trabajo y mucha gente estaban despidiendo a sus empleados.
La otra dificultad que presentó es ser venezolana. Esto fue una dificultad porque pues primero ella por ser venezolana no se encontraba todavía registrada acá, registro de afiliación a una EPS. Entonces no se le podía realizar el MIPRES, ni solicitar exámenes, ni nada de eso. Entonces pues ahí se le brindó una pequeña asesoría de cómo solicitar pertenecer a una EPS. También se tuvo una difícil comunicación con el acompañante, ya que pues siempre me mantenía ocupado y era muy difícil comunicarse con él. En cuanto a la situación de salud, vamos a hablar de la pielonefritis granulomatosa. Es una enfermedad inflamatoria infecciosa crónica que involucra el riñón, generalmente se presenta en adultos. Es más comúnmente verlo en mujeres jóvenes y se asocia con litiasis, como lo podemos evidenciar con nuestra paciente. En la mayoría de los casos es unilateral y se acompaña con destrucción parcial o total del parenquima. Esta destrucción parcial o total del parenquima puede llegar a afectar al paciente en cuanto a la hemoglobina, lo cual puede ocasionar una anemia. Entonces, como podemos identificar en la imagen, ahí se ve la comparación de un riñón con pielonefritis granulomatosa con un riñón normal. Ya en cuanto al examen físico, lo que tenemos que buscar son fiebre, dolor lumbar o abdominal, o en tal caso ambos, una masa palpable, una pérdida de peso, antecedentes de infecciones urinarias recurrentes, hematuria o en el 95% de los casos se presenta una piuria y en un 60% se conocen cultivos positivos al momento de tener un parcial de orina. En cuanto a la etiología, pues encontramos que su nombre deriva del color amarillo, es decir, que en griego esto significaba santo, que pues es el color que adquiere el parenquima renal, y pues también se debe a una reacción granulomatosa que contiene macrófagos que están rellenos de grasa. La mayoría de los casos ocurren en asociación con un cálculo en la pelvis coraliforme y como consecuencia una hidronefrosis la cual contribuye a la afectación de la función renal, porque pues este es el principal factor de afectación, ya que se produce una inflamación por la misma infección que es causada por los microorganismos como lo son el Proteus mirabilis y la E. coli. Ya en cuanto a la fisiopatología, pues primero encontramos la presencia de un componente obstructivo que pues ya esto puede ser por la litiasis, tumores o malformaciones que se presentan en la unión pielo-ureteral. La litiasis pues generalmente es coraliforme como mencionaba anteriormente y con una localización en la unión pielo-ureteral con predominio de fosfatos. Ya en cuanto a la segunda parte pues es la presencia del componente infeccioso que es persistente o recurrente. La infección puede ser ya sea monomicrobiana o polimicrobiana. Aquí pues se hizo un pequeño mapa conceptual de lo que se debe hacer, que pues para el diagnóstico primero se debe hacer una adecuada anamnesis y hacer una exploración física identificando lo que les mencioné anteriormente. Ya en los medios diagnósticos encontramos los siguientes, que son como los más efectivos para esta patología, como lo son la ecografía abdominal, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear. La que tiene mayor efectividad para esto es la tomografía axial computarizada. Ya en cuanto al tratamiento, la única solución para esto es la nefrectomía. Vamos a dar inicio con las órdenes médicas. Entonces empezamos con la enoxaparina. Los principales cuidados son vigilar el recuento plaquetario, los tiempos de coagulación y posibles apariciones de edemas o inflamación. También se debe llevar un control de los signos vitales y vigilar a pacientes que tengan insuficiencia renal crónica o insuficiencia hepática. En cuanto a los cuidados del acetaminofén son vigilar función hepática y vigilar signos vitales. De la norepinefrina son evitar diluir en solución fisiológicas o salina, tampoco debe ser en soluciones alcalinas y se debe proteger de la luz. Se debe infundir a través de un catéter venoso central y la extravasación produce necrosis tubular, porque si se llega a producir esta extravasación se debe administrar fentolamina de 5 a 10 miligramos en 10 a 15 cc de solución fisiológica en el área infiltrada para evitar esto. En cuanto a la vancomicina, los cuidados que aparecen son evaluar lesiones cutáneas y anafilaxia. Se debe variar los sitios de inyecciones. Se debe aplicar la escala de Mados. Se debe vigilar función renal, vigilar aparición del síndrome del hombre rojo y también valorar los signos vitales. Ya en cuanto al fentanilo tenemos los cuidados de monitorizar el estado respiratorio del paciente y signos vitales y estado de ánimo del paciente. Al omeprazol, pues el principal cuidado sería no sobrepasar la dosis máxima, que es 192 miligramos día, y se debe pasar pues por vía oral, preferiblemente, y se deben vigilar las deposiciones.
En cuanto al tramador, se debe administrar previamente antieméticos en algunas ocasiones si lo requiere el paciente y puede realizar un monitoreo del patrón respiratorio. Ya en cuanto al midazolam, pues se debe proteger de la luz, administrar lentamente en infusión continua, si es posible, y realizar un monitoreo continuo de la función cardíaca, de la frecuencia respiratoria y de la saturación de oxígeno. Continuamos con el plan de atención de enfermería en la parte clínica. Aquí pues se hizo un diagnóstico del dolor agudo, ya que eso era lo que más refería a la paciente. Entonces las características definitorias que podemos encontrar son autoinforme de intensidad con escalas estandarizadas de dolor, conducta expresiva, conducta protectora y postura para aliviar el dolor. Ya en los factores relacionados encontramos complicación de intervención del procedimiento que se le realizó, que acá fue cuando presentó pues un proceso infeccioso que le ocasionó una inflamación y dolor. En cuanto a Arnold, se tomó control del dolor y en las intervenciones, la primera es manejo del dolor, que las actividades que aparecen son realizar valoración que incluya localización, signos no verbales de molestias, características, aparición y duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad del dolor y factores que alivian o empeoran el dolor. Educando acerca del dolor y métodos de aliviar el dolor e inmovilización con férulas y vendajes. La segunda intervención que tenemos es administrar analgésicos. Pues antes de administrar un analgésico nosotros debemos valorar el historial de alergias y órdenes médicas sobre el medicamento para así poder administrar una medicación correctamente. Y también se debe tener en cuenta la combinación de los mismos, la vía de dosis y frecuencias del analgésico prescrito teniendo en cuenta la hora adecuada de administración para así mismo evitar los picos y valles de analgesia, es decir, que mantenga una analgesia estable y prolongada. Documentando pues siempre la ubicación y características, calidad y gravedad del dolor antes y después de la aplicación. También se debe documentar la reacción al medicamento como puede ser depresión respiratoria, náuseas, vómitos, sequedad de boca y estreñimiento. En la evaluación pues lo que se va a mirar es si el paciente refiere cambios de los síntomas al personal sanitario, que se evalúa de nunca demostrado que es 1 a siempre demostrado que es 5. El segundo diagnóstico es deterioro de la movilidad física. Acá encontramos las características definitorias como lo son disconfort, disminución de la movilidad. Ya en los factores relacionados encontramos el dolor, edema, ansiedad y disminución de la resistencia. En el NOC acá vamos a evaluar la movilidad. Y en las intervenciones vamos a evaluar la prevención de caídas, pues acá vamos a proporcionar dispositivos de ayudas para conseguir una marcha estable y realizar preguntas al paciente acerca del déficit cognitivo o físicos los cuales puedan aumentar el riesgo. Además se podrá acompañar y ayudar a la deambulación e instruir cómo utilizar el timbre para solicitar apoyo por el personal de enfermería. Ya en la evaluación que vamos a realizar acá es realización del traslado, que pues esto puede estar de gravemente comprometido a no comprometido. El siguiente diagnóstico sería riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz, ya que acá los factores relacionados son pérdida de la deambulación y lesión a nivel vascular. El NOC que queremos evaluar acá es la integridad tisular de la piel y las mucosas. Y la intervención que tenemos para esto es precauciones circulatorias. Que acá pues lo que vamos a realizar es una evaluación exhaustiva de la circulación periférica, comprobando pulsos periféricos, edema, llenado capilar, color y temperatura de la extremidad y nos vamos a centrar en el paciente de riesgo. Es decir, si el paciente es diabético debemos enfocarnos mucho más en él. En fumadores, ancianos, hipertensos e hipercolesterolémicos, que esta es la población que se encuentra con mayor riesgo, para realizar evaluaciones periféricas exhaustivas y una modificación de los factores de riesgo. Ya en la evaluación pues tenemos perfusión tisular, que esto puede estar de gravemente comprometido a no comprometido. Ahorita tenemos confusión aguda porque pues nuestro paciente presentó una confusión aguda cuando se encontraba en UCI, cuando presentó la falla respiratoria. Entonces, las características definitorias que tenemos son alteración en el funcionamiento por patrón respiratorio alterado. Los factores relacionados acá serían dolor, deterioro de la movilidad, deprivación sensorial y estancia hospitalaria prolongada. Ya en la condición asociada pues a esta la opción de alteración en el funcionamiento cognitivo. En el NOC encontramos orientación cognitiva. Ya en las intervenciones pues encontramos estimulación cognitiva, que acá lo que vamos a hacer es orientar y hablar con el paciente respecto al tiempo y lugar y personas e informar sobre noticias de sucesos recientes. La persona pues en su momento va a estar muy confundida, entonces nosotros pues tenemos que tratar de aclarar esas dudas y tratar de calmarlo. Lo otro,
es disminuir la ansiedad. Entonces se debe proporcionar información objetiva respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico para reducir el miedo y promover la seguridad en el paciente. Además se debe procurar animar a la familia a permanecer con el paciente para que se consiga un ambiente sereno que es seguridad. Acá en la evaluación pues vamos a tener en cuenta dos indicadores que son identificación de los seres queridos, pues de acá va a ser de gravemente comprometido a no comprometido, e identificación del lugar donde está, igualmente de gravemente comprometido a no comprometido. Ahora en cuanto a la valoración de los patrones funcionales de Marjorie Gordon, acá coloqué solamente los que se encontraban alterados. Entonces, comenzando con el dominio 2, que es el nutricional metabólico, acá presentó una nutrición adecuada, pero se siente cansada a pesar de que consume una buena comida, pero pues presenta cansancio y fatiga. En el dominio 4, pues es la actividad y ejercicio. Acá presenta poca actividad física con dificultad para trasladarse y pues lo mismo presenta fatiga. En el dominio 5 es el patrón del sueño, que acá pues está alterado porque ella dice que se levanta en las noches y no puede seguir durmiendo, y pues durante el día está toda somnoliente y a veces duerme en el día, lo cual le afecta el ciclo del sueño. Ya en el dominio 7 pues está la autopercepción, autoconcepto y patrón de adaptación y tolerancia al estrés, que acá pues a ella le genera la preocupación por su situación actual de la enfermedad, porque pues no es capaz de ella controlar por sí mismo los resultados. En cuanto al protocolo de bienvenida, estancia y egreso, se dio un trato humanizado por parte de todo el personal que se encontraba en la institución. La educación de la enfermedad y medicamentos siempre fueron aclarados y se resolvieron las dudas pertinentes que se tenían, y pues el ambiente en el que se encontraba era un ambiente incómodo. En los aspectos negativos que se encontraron fue que nadie le informó sobre el buzón de quejas, sugerencias, reclamos, denuncias y felicitaciones que había, y tampoco se le brindó un adecuado apoyo espiritual y emocional. En cuanto a la educación, se le realizó los siguientes temas, como lo son rotaforio, protocolo de bienvenida, estancia y egreso, higiene del sueño, plan nutricional, y se realizó algunas infografías como higiene del sueño, pasos para conciliar el sueño y prevención en COVID, que acá es cuando debe limpiarse tus manos, y saludos en tiempo de COVID. Como les mostraré aquí, se les realizó un folleto en el cual tenía las formas para mejorar el descanso, dando unos pequeños tips y dando información útil para la paciente. También se le dio unas infografías las cuales puede utilizar como ayuda, y otras infografías en las cuales se basa en la del COVID, que es una, limpia tus manos cuando, y la otra es el saludo en tiempos de COVID. Son los tiempos en los que cada persona debe lavarse las manos y en los que debe saludar. No. También se brindaron infografías con respecto al COVID porque la paciente manifestaba querer saber más. Entonces, pues, ella principalmente quería cuándo limpiarse sus manos. Uno le decía que en todos los momentos, pero pues igual es bueno que con una infografía aclarar todos los tipos de momentos. Y también el saludo, porque pues mucha gente no sabe cómo saludarse ahorita en tiempo de COVID. Entonces, pues, este panfleto o esta infografía es una forma útil de mostrar eso. En cuanto a las sesiones educativas, se realizó dos sesiones educativas, una hablando sobre el plan que tenían de nutricional, que es sobre la dieta renal hipoglúcida, y la otra sobre la higiene del sueño. Ya durante el PAE del seguimiento a la llamada se presentaron otros, como lo son. El primer diagnóstico que encontramos durante el seguimiento de la llamada fue patrón del sueño alterado. Las características definitorias pues están despertar sin habérselo propuesto, dificultad para iniciar el sueño, dificultad para permanecer dormido, insatisfacción con el sueño, sensación de no haber descansado. Ya en factores relacionados tenemos patrón de sueño no reparador, incomodidad física, dolor, ambiente hospitalario. En población en riesgo pues se diría a todas las edades. En el NOC pues vamos a acá a evaluar el sueño. En cuanto al NIC de las intervenciones tenemos primero mejorar el sueño, que acá pues vamos a determinar el patrón del sueño, vigilia del paciente, observar también y registrar el patrón y número de horas del sueño del paciente, ajustar el ambiente, luz, ruido, temperatura, colchón y cama para favorecer el sueño, agrupar las actividades de cuidado para minimizar el número de despertares y permitir ciclos de sueño de al menos 90 minutos, que un sueño de 90 minutos ya es un sueño reparador. El segundo La segunda intervención que tenemos es manejo ambiental de confort.
Pues acá tenemos que determinar las fuentes de incomodidad como vendajes mojados, posiciones de sonda, vendajes constrictivos, ropa de cama arrugada y demás factores ambientales que sean irritantes. Acá pues también debemos colocar al paciente de forma que se facilite la comodidad, es decir, utilizando los principios de alineación corporal, apoyado con almohadas, apoyo de las articulaciones durante el movimiento, si de pronto posee férulas, o crear un ambiente tranquilo y de apoyo, ya que un ambiente tranquilo y de apoyo va a permitir un mejor descanso para el paciente. Ya en cuanto a los indicadores para la evaluación, tenemos patrón del sueño, que está desde gravemente comprometido, que es 1, hasta no comprometido, que es 5. Como segundo diagnóstico tenemos el riesgo de infección. En los factores de riesgo pues tenemos alteración de la integridad cutánea, malnutrición, procedimientos invasivos, exposición a agentes patógenos, condiciones crónicas y dispositivos invasivos. En condiciones asociadas pues acá tenemos disminución de la hemoglobina, leucopenia, procedimientos invasivos y enfermedad crónica. En el NOC pues tenemos curación. Ya en el NIC, que son las intervenciones, tenemos primero la intervención de control de infecciones, que acá pues lo que se quiere es tener un lavado de manos antes y después de cada actividad de los cuidados del paciente, cambiar el equipo de cuidado del paciente según el protocolo, garantizar una manipulación y técnica aséptica en los cuidados y enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. Como segunda intervención tenemos protección contra las infecciones, que acá pues vamos a observar la vulnerabilidad del paciente y los signos y síntomas de infección sistémicas y localizadas. También vamos a mantener la asepsia para el paciente, instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuándo deben informar de ellos al profesional sanitario. Porque pues eso es muy importante, ya que si los mismos pacientes o familiares reconocen estos signos, se les va a poder brindar un apoyo más temprano y más rápido. También se debe enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. Ya en cuanto a la evaluación, el indicador que tenemos es infección del tejido circundante, que es de extenso 1 a ninguno. El siguiente diagnóstico de riesgo de reacción adversa a medios de contraste. Acá los factores relacionados son debilidad generalizada. En la condición asociada tenemos enfermedad crónica y uso de concomitante de medicamentos. En el NOC vamos a evaluar el control de riesgo, que acá las intervenciones que nos planteamos son monitorización de signos vitales, que acá vamos a hacer una observación continua de presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, estado respiratorio, ritmo, piel, saturación de oxígeno y se va a documentar los hallazgos que se presenten durante la administración de medios de contraste. La segunda actividad que se propone es vigilancia, determinar los riesgos de salud del paciente, información sobre conducta y rutinas normales, preguntar sobre sus signos y síntomas o problemas o dificultades que posea el paciente, controlar la recopilación de datos clínicos y comprobando también el estado neurológico, monitorización cognitiva, el estado emocional y la monitorización de signos vitales. En la evaluación acá lo que se quiere es reconocer cambios en el estado de salud de la paciente. Entonces vamos a ver si la paciente es capaz de evaluar desde nunca demostrado a siempre demostrado. El siguiente diagnóstico es riesgo de infección de la herida quirúrgica, que acá los factores relacionados son procedimientos invasivos, exposición a agentes patógenos, condiciones crónicas, dispositivos invasivos, alteración de la integridad cutánea e intervención quirúrgica. En las condiciones asociadas tenemos procedimiento invasivo, profilaxis antibiótica ineficaz y comorbilidad. En la población en riesgo tenemos aumento de la exposición ambiental a patógenos y contaminación de la herida quirúrgica. En el NOC tenemos curación. En las intervenciones tenemos dos. La primera, control de infecciones. Acá pues se debe tener en cuenta el correcto lavado de manos durante, antes y después de cada actividad de cuidados del paciente, cambiar el equipo de cuidados del paciente según protocolo, garantizar manipulación y técnica aséptica en los cuidados y enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. La siguiente actividad es protección contra las infecciones. Observar la vulnerabilidad del paciente y los signos y síntomas de infección sistémica y localizada. Se debe mantener la asepsia para el paciente. Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuándo debe informar de ellos al profesional sanitario. Se debe enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. Y la última intervención sería cuidados de las heridas, que acá lo que se va a hacer es una monitorización de las características de la herida, incluyendo el aspecto, drenaje, color, tamaño y olor. Aplicar un vendaje apropiado al tipo de herida, cambiar el apósito según cantidad del exudado y drenaje. Se debe realizar también cambios de posición, colocar mecanismos de alivio de presión, inspeccionar la herida cada vez que se realiza el cambio de vendaje, comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido.
En cuanto a la evaluación, el indicador que se va a mirar es infección del tejido circundante, que se va a observar que sea de extenso a ninguno. El último diagnóstico que encontramos es disconfort, que acá las características definitorias son alteración en el patrón de dormir, ansiedad, incapacidad para relajarse, insatisfacción con la situación, intranquilidad en la situación actual, irritabilidad y sensación de incomodidad. En los factores relacionados encontramos dolor y dificultad para deambular. En las condiciones asociadas tenemos régimen de tratamiento y síntomas relacionados con la enfermedad. En el NOC tenemos el control de síntomas. Ya en el NIC, en las intervenciones planteamos las siguientes. Manejo ambiental del confort. Evitar interrupciones innecesarias y permitir periodos de reposo. Determinar las fuentes de incomodidad como pueden ser vendajes mojados o constrictivos, ruidos indeseables, ropa de cama arrugada y factores ambientales irritantes. Se debe también facilitar medidas de higiene para mantener la comodidad de la persona. Facilitar la comodidad por medio de alineación corporal, apoyo con almohadas, apoyo de las articulaciones durante el movimiento. Otra intervención que tenemos es terapia de relajación, que acá pues primero vamos a evaluar el nivel de energía actual, la tensión muscular, la frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura de la piel, la incapacidad para concentrarse y la respuesta a la terapia de relajación como estrategia complementaria a otras medidas. Se debe considerar la voluntad y capacidad de la persona para participar, de preferencias que les gustaría realizar, experiencias de pronto que tenga pasadas, que le gustaría hacer y todo este tipo de cosas. También debe tener en cuenta las contraindicaciones antes de seleccionar una estrategia de relajación, porque hay alguna estrategia que de pronto incluye algunos movimientos que estas personas no pueden realizar. Entonces también se debe inducir conductas que estén condicionadas para producir relajación, como lo son respiración profunda, un tono de voz suave, bostezos, respiración abdominal e imágenes de paz. Ya el indicador que acabamos de evaluar va a ser control de síntomas, que es de gravemente comprometido a no comprometido. Muchas gracias por la atención prestada.